El 27 de enero de 1993 aparecen los cuerpos de las 3 niñas de Alcácer. Exactamente 4 años antes, el 27 de enero de 1989, se encuentra un pie humano amputado y envuelto en papel de periódico en una calle de Valencia. Ese pie aparece en una calle con un nombre muy concreto: Calle Alcácer. Mismo día, 4 años de diferencia, mismo nombre. ¿Coincidencia? Quizá, pero a partir de aquí, las coincidencias empiezan a ser demasiado inquietantes. Ese pie amputado fue asociado rápidamente a Pilar, una de los 3 chicos vinculados al caso Macastre, que apareció sin un pie meses después. Un caso en el que 3 menores de 14 y 15 años desaparecieron tras un viernes 13, fueron víctimas de actos inenarrables y aparecieron sin vida semanas después en la Comunidad Valenciana. ¿Te suena? Son demasiadas casualidades. ¿Fueron los mismos responsables? ¿Hubo una red organizada detrás de estas atrocidades o fueron casos aislados? ¿Acaso esa red organizada encaja con las conspiraciones del infame Bar España? En este vídeo analizaremos las inquietantes coincidencias que unen Alcácer con Macastre y analizaremos la veracidad de Bar España. El caso Macastre no fue solo un precedente de Alcácer. Para muchos investigadores del true crime español, representa el ensayo general de una mecánica del terror que alcanzaría su cenit 3 años después. Aquel 14 de enero de 1989, el tiempo pareció detenerse en la Comunidad Valenciana. Francisco Valeriano Flores, 14 años, Rosario Gallete Muedra, 15 años, y María Pilar Ruiz Barriga, 15 años. No eran solo 3 adolescentes, eran el reflejo de una juventud rural que se movía con libertad por una geografía que creían segura. La desaparición en el paraje montañoso de Catadau rompe con toda lógica de fuga voluntaria. Estamos ante 3 menores de edad, sin recursos económicos, sin vehículo propio y en una zona de orografía complicada. El patrón de victimización es un calco exacto de lo que ocurriría en noviembre de 1992. La vulnerabilidad de la intemperie rural, la confianza en el entorno y el número de víctimas. 3 jóvenes en ambos casos, un número que, para los expertos en criminología esotérica, no es casual, sino que representa una estructura de poder y control sobre el grupo. Los simbolismos que unen Alcácer y Macastre no se reducen a una teoría de conspiración moderna, nacen de los datos fríos sobre el mapa. Si trazamos una línea entre Macastre y Alcácer, la distancia geográfica es corta, pero los parecidos simbólicos son terroríficos. Sin embargo, lo que realmente hiela la sangre es el factor temporal. La coincidencia de los viernes 13 trasciende la mera mala suerte cinematográfica. En el caso de Macastre, la desaparición se gesta en el entorno de esa fecha de enero. En Alcácer, el rapto de Miriam, Toñi y Desiré ocurre un viernes 13 de noviembre. Para aquellos que se atreven a mirar más allá de la versión oficial, estas fechas no son azarosas. En determinados círculos de ocultismo y sociedades herméticas, el viernes 13 posee una carga ritual específica vinculada al castigo y al sacrificio. De igual manera, los chicos de Macastre, aunque no desaparecen en un viernes 13, lo hacen 24 horas después del viernes 13 de enero de 1989. Es posible que en Alcácer y Macastre estuviéramos ante un patrón ritualístico planeado meticulosamente. Al observar los detalles de Macastre, especialmente el hallazgo del cuerpo de Rosario, la mutilación de un pie de Pilar que apareció meses después en una calle de Valencia, y la extraña disposición de los escenarios, se percibe una especie de puesta en escena. Si Macastre fue el borrador, Alcácer fue la obra final ejecutada con una impunidad que sugiere una estructura de apoyo superior a la de simples delincuentes comunes. La teoría del culto o de las redes de poder cobra fuerza cuando se analiza que en ambos casos los escenarios eran zonas rurales de difícil acceso y logística, pero conocidas por los locales. El modus operandi es muy similar en ambos casos, haciendo uso de herramientas difíciles de conseguir para unos supuestos agresores de bajo nivel, y la investigación inicial sufrió negligencias que borraron pistas cruciales. En Alcácer se encontraron numerosos objetos extraños, al igual que ocurrió en Macastre. En Alcácer, el hallazgo de un volante de la Seguridad Social a nombre de un sospechoso, Enrique Anglés, levantó sospechas de ser una prueba plantada, ya que implicaría que ese papel sobrevivió durante meses a la intemperie en la Romana hasta el día del levantamiento de los cuerpos. En Macastre, el hallazgo de un pie en un contenedor de Valencia, kilómetros lejos del lugar de los hechos, funcionó como un mensaje macabro de poder. Estaban los perpetradores de Macastre probando hasta dónde podía llegar la ineficacia policial antes de dar el salto al crimen que paralizaría a toda una nación.
Sin embargo, un hilo invisible une la caseta de la Romana con la caseta del Mestre, una senda de sangre que sugiere que los monstruos que caminaron por Macastre en 1989 posiblemente fueron los mismos que acecharon las carreteras de Alcácer en 1992. Bajo el cuerpo de Pilar o en sus inmediaciones, según la fuente forense, se halló una funda de cuero para un machete de grandes dimensiones de la hoja. En aquel momento, la funda quedó en un depósito judicial sin un dueño conocido. Tras el crimen de Alcácer, durante la frenética persecución de Antonio Anglés, la Guardia Civil registró varios de sus refugios, como la caseta de Alborache o la zona de Benaguasil, además de los vehículos que Antonio Anglés utilizó para su huida. En uno de esos vehículos se encontró un machete militar. Investigadores independientes aseguran que Anglés tenía un machete que encajaba con dicha descripción. De hecho, llegando al extremo de asegurar que, en el periodo de tiempo que Antonio Anglés estuvo ingresado por una pelea con su hermano, guardaba dicho machete debajo de la almohada en su habitación de hospital. El primer cuerpo del caso Macastre, Rosario, se encuentra 5 días después en la caseta. Tenía los pantalones semidesabrochados y se halló un líquido blanquecino catalogado como semen de forma controversial en uno de los análisis forenses llevados a cabo en su cuerpo. Sin embargo, la causa de la muerte oficial fue catalogada como paro cardíaco, motivado por un episodio de estrés extremo o por una sobredosis, dada la inexistencia de evidencia de un fallecimiento violento. Una clasificación que la familia y la opinión pública siempre cuestionaron, dadas las circunstancias obviamente violentas del hallazgo. El cuerpo de Francisco fue hallado en abril en avanzado estado de descomposición y también tuvo una autopsia inconclusa. Se dice que el estado en el que Francisco fue hallado era pésimo, lo cual dificultó enormemente los análisis forenses llevados a cabo, resultando en la imposibilidad de saber exactamente cuándo falleció el joven y la propia causa de su muerte. De manera oficial, no se pudo determinar correctamente si se trató de una muerte violenta o, por el contrario, no había signos de ello como en el caso de Rosario. Por último, se halló el cuerpo de Pilar, desfigurado y disperso. Fue hallado en el mes de mayo. Se encontró el cuerpo en un arroyo tras la voz de alerta de unos chicos que se encontraban jugando cerca del lugar. El patrón de desmembramiento y dispersión extrema sugiere que hacía falta más de un agresor y un profundo conocimiento del terreno para llevar a cabo semejante barbarie. Análisis que encaja totalmente con lo visto en el caso Alcácer, tanto a nivel logística como sobre todo, teniendo en cuenta las pruebas encontradas. La investigación señaló claramente a la participación de más de uno e incluso más de 2 implicados. Las deficiencias en Macastre no fueron simples errores de procedimiento, fueron muros que impidieron llegar a la verdad 3 años antes de Alcácer. El testimonio de una fuente desconocida y de otros 3 testigos que situaban a los 3 adolescentes en el bar de Catadau, acompañados por adultos en actitud sospechosa, fue sistemáticamente ignorado. ¿Por qué se descartó una pista que ponía rostro a los posibles captores? Los testimonios más inquietantes del caso son precisamente los que unen Macastre con Alcácer. En las diligencias iniciales de la Guardia Civil de Catadau aparece la mención a un coche blanco. Según los testigos, los 3 jóvenes fueron vistos subiendo a ese vehículo. 3 años después, un Opel Corsa blanco, el coche de Miguel Ricard, sería el epicentro de la tragedia de Alcácer. Además, en las actas de investigación de 1989, varios jóvenes de la zona mencionaron que grupos de delincuentes de Catarroja y Albal, la zona de la familia Anglés, solían subir a esas casetas abandonadas como en la que apareció Rosario, para esconder motos robadas y celebrar fiestas clandestinas. Como curiosidad, se sabe que el bar en el que los niños de Macastre fueron vistos por última vez es el mismo bar en el que Ricard, años más tarde, cogió los famosos bocadillos antes del crimen de Alcácer. A esto se suma el inquietante episodio del teléfono de la droga. Semanas antes del hallazgo de Pilar Ruiz, una llamada anónima a un número vinculado al mundo del narcotráfico en Valencia dio la ubicación exacta donde aparecería el cuerpo de la joven. Sin embargo, esta información nunca fue judicializada ni rastreada con rigor en su momento. La pregunta es obligatoria. ¿Quién sabía dónde estaba Pilar y por qué no se rastreó esta llamada ni se comprobó que el cuerpo estuviera ahí? La coincidencia que hiela la sangre a cualquier investigador no es criminal, sino administrativa. El grupo de la 311 Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, el mismo equipo que gestionó el expediente de Macastre bajo una lluvia de críticas por su ineficacia, fue el encargado de liderar la investigación del caso Alcácer 4 años después. Los mismos hombres, el mismo mando y los mismos errores, levantamientos de cadáveres deficientes, pérdida de pruebas y una fijación casi inmediata en sospechosos de bajo perfil para cerrar el caso rápido.
¿Estamos ante una inexperiencia reiterada o ante un patrón de encubrimiento diseñado para proteger a alguien más arriba en la pirámide? El modus operandi no deja lugar a dudas. En ambos crímenes, el móvil no fue el lucro. Los objetos personales de valor permanecieron con las víctimas. Lo que buscaban era el ejercicio del sadismo, el control total sobre el cuerpo y un ritual de violencia que se repitió casi paso por paso. Macastre fue el silencio que permitió el grito de Alcácer. Alcácer no fue solo un crimen, fue el grito que despertó a una sociedad que se creía segura. Sin embargo, 3 décadas después, la justicia española se enfrenta a un espejo roto. Judicialmente, Alcácer es la historia de una impunidad parcial que se gestó mucho antes de 1992. Solo Miguel Ricard fue condenado, un hombre que hoy camina libre tras ser excarcelado en 2013 por la derogación de la doctrina Parot. Mientras tanto, Antonio Anglés, el rostro del mal absoluto, sigue siendo un fantasma. Es uno de los fugitivos más buscados por la Interpol, un hombre cuya huida parece sacada de una novela de espionaje, pero que para muchos investigadores es la prueba de una protección que va más allá de lo comprensible. Pero el tiempo, ese aliado silencioso de los culpables, tiene una fecha de caducidad. El crimen de Alcácer prescribirá en el año 2029. Si Anglés no es capturado antes de ese horizonte, su responsabilidad penal se extinguirá para siempre. Habrá logrado la impunidad total. Por eso, las acusaciones populares y los familiares luchan contra cualquier intento de declararlo legalmente muerto. Saben que darlo por fallecido sin una prueba biológica no es solo una derrota moral. Es cerrar administrativamente el caso y permitir que el cómputo de los plazos deje de correr, garantizando que, si Anglés vive bajo otra identidad, nunca pague por lo que hizo. En los últimos años, la justicia ha intentado desesperadamente rellenar los huecos de un sumario lleno de sombras. Se han vuelto a analizar pruebas clave, como los pelos hallados en el coche de Miguel Ricard y en las ropas de las víctimas, utilizando tecnología de ADN mitocondrial que no existía en los 90. Este esfuerzo busca una verdad científica que trascienda el relato oficial, porque la logística del crimen, el traslado de 3 adolescentes, la custodia, el sadismo prolongado y el posterior enterramiento en una zona tan compleja como la romana, encaja con dificultad en la teoría de que solo 2 hombres estuvieron detrás de esta barbarie. Al igual que en Macastre, donde el número de víctimas y la precisión de las mutilaciones sugerían una estructura más compleja, en Alcácer, la sombra de terceros implicados nunca ha dejado de oscurecer el proceso. La fuga cinematográfica de Anglés y la liberación de Ricard han dejado una herida abierta en la psique colectiva de España. El círculo de Alcácer nunca se cerró de forma satisfactoria, y es precisamente en ese vacío, en esa desconfianza hacia las instituciones que ya fallaron en Macastre, donde nació y creció la conspiración más grande de nuestra historia. Si en 1989 se hubieran seguido las pistas de la funda del machete, del coche blanco y de los testigos de Catadau, quizás hoy no hablaríamos de Alcácer como un misterio, sino como una tragedia evitada. La impunidad de Macastre fue el prólogo necesario para la tragedia de Alcácer, y mientras 2029 se acerca, el riesgo de que ambos casos queden unidos para siempre en el olvido judicial es más real que nunca. ¿Fue Alcácer el final de un ritual o el mayor éxito de un sistema que no supo o no quiso atrapar a sus verdaderos monstruos? La frustración pública por Alcácer fue el caldo de cultivo de esta infame historia. El caso Bar España, un caso catalogado como la mayor conspiración de la historia reciente de España. La narrativa era explosiva, una red de abuso infantil nacional, ritos satánicos, asesinatos y torturas de menores, implicando a figuras poderosas del gobierno, sobre todo a nivel regional en Valencia. El nexo con Alcácer era inmediato. Se decía que existían numerosas grabaciones explícitas donde se producían todo tipo de abusos y maltratos a menores de la zona en situación de exclusión social. Una historia que encajaba perfectamente con la famosa teoría de la cinta snuff que los teóricos de la conspiración, como Juan Ignacio Blanco, decían poseer. Sin embargo, esta narrativa, o al menos la parte ligada a Alcácer de la misma, fue rápidamente puesta en duda precisamente por los protagonistas a nivel mediático del caso, Juan Ignacio Blanco y Fernando García, quienes a pesar de verse favorecidos por este nuevo ángulo mediático, no apoyaron la historia de Bar España. Los promotores de la mayor conspiración nacional de la historia de España no eran otros que Reinaldo Colás, un peluquero de la zona de Castellón, y el autodenominado criminólogo Antonio Toscano. Se dice que esta trama fue utilizada para difamar a altos cargos tras una disputa personal de Colás con la nueva pareja de su exmujer. Concretamente, Colás afirmó y denunció que la nueva pareja de su exmujer
el empresario italiano Giuseppe Farina, había sido parte de esta gran conspiración de abusos de Bar España y que sus propias hijas habían sido víctimas de esta perversa red de abusos formada y protegida por altos cargos del gobierno. El vínculo testimonial clave de esta grave acusación no fue otro que Joaquín Crespo, un politoxicómano residente en la zona que conocía a las familias que denunciaron la situación a través de grabaciones filmadas por Toscano. De hecho, Crespo afirmó haber visto a Ricard y Anglès en el bar en medio de toda esta gran conspiración del Bar España. Sin embargo, si se hace una pequeña consulta cronológica de la investigación y desarrollo del caso Alcácer, es fácil determinar que en aquellas fechas Ricard estaba encerrado y el paradero de Anglès era desconocido. Adicionalmente, Joaquín Crespo afirmó haber visto una de las cintas snuff que supuestamente se grababan en dicho bar. Por último, cabe destacar que la figura de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, fue crucial en la escalada de la conspiración del Bar España, ya que se le acusó de ser el cabecilla de la supuesta red de poderosos. La acusación contra Fabra se originó a partir del protagonista principal de la conspiración, Reinaldo Colás. Como se ha explicado, Colás había acusado a su exmujer y a la nueva pareja de esta, un empresario italiano, de introducir a sus hijas en la red de Bar España. Tras el rechazo inicial de esta denuncia, Colás comenzó a señalar a altos cargos, incluida la jueza de encubrimiento, defendiendo la existencia de una red de tráfico en el Bar España, gobernada por altos cargos regionales. Otros afirman que Colás contactó personalmente con Fabra, una figura de poder en Castellón, para buscar apoyo en su denuncia. Cuando Fabra decidió no ayudar a Reinaldo, buscando no verse envuelto en el asunto, Colás invirtió la narrativa y comenzó a decir que Fabra era, de hecho, el cabecilla de la atrocidad. Los testimonios de Colás alcanzaron niveles macabros. En una de sus declaraciones, aseguraba de la existencia de un supuesto ritual oscuro en el que Carlos Fabra, supuestamente, disparaba a un chico a modo de cacería humana. Otras acusaciones infundadas alegaban que Fabra asistía a ritos macabros y era un alto cargo dentro de esta horrorosa organización. Tras una larga temporada de caos, Fabra se declaró víctima del bulo, calificando la trama de Colás como la invención de un hombre perturbado que sufría claramente de un trastorno mental. Él negó de forma rotunda haber conocido a cualquiera de los niños o haber participado jamás en un ritual o práctica oscura, afirmando ser católico convencido y tachando las acusaciones de fabulación. Otros políticos como Francisco Camps y Mónica Oltra se declararon como perjudicados por la falsa trama. El caso Bar España fue judicialmente investigado y sentenciado como un bulo al no existir ni una sola prueba que señale a ninguno de los implicados o que al menos confirmen la existencia de una red organizada que utilizaba el bar como lugar de operaciones o ritos. Se produjo un juicio oral contra los difusores de la trama, incluyendo a Colás y Toscano, por injurias y calumnias, resultando en la condena de ambos. Por último, es necesario destacar una de las narrativas más oscuras dentro de la conspiración del Bar España. Fue la que involucraba a una supuesta enfermera de un centro de menores cercano y su trágico final. Esta conspiración de Bar España alegaba que la red de tráfico regentada por los poderosos reclutaba a menores desfavorecidos y en situación de exclusión social de un centro de menores cercano. Menores a los que se les daban drogas y a los que coaccionaban para llevar a cabo las atrocidades descritas por Colás y Toscano. En este contexto, se dice que existía una enfermera que trabajaba en el centro de menores y estaba implicada en las atroces actividades de la red. El papel conspirativo de esta enfermera era el de curar a los menores de las heridas que sufrían en estos inenarrables actos, como desgarros o enfermedades de transmisión sexual, resultantes de los supuestos abusos y actos perpetrados por la red de altos cargos. La teoría más difundida entre los círculos conspirativos es que esta enfermera, que supuestamente tenía información comprometedora, fue silenciada por los altos cargos de la organización criminal y encontraron su cuerpo sin vida en la playa de la zona. Sin embargo, otras versiones, supuestamente probadas y contrastadas por gente local, especulan que no falleció, sino que tuvo que abandonar España debido al acoso recibido por el bando conspiranoico del caso tras la filtración de su identidad. El caso Bar España ha sido sistemáticamente desmantelado por la justicia, siendo sentenciado oficialmente como un bulo. Al tratarse de una narrativa conspirativa fabricada por Reinaldo Colás y Antonio Toscano, que se basó supuestamente en testimonios manipulados de personas vulnerables que fueron recopilados a cambio de dinero y drogas, la historia de la enfermera no tiene ninguna base de evidencia real probada en la investigación judicial. La investigación demostró que en el caso de los menores presuntamente asesinados por la red y que jamás fueron hallados, no existe constancia de ninguna denuncia de su desaparición. Se llegó a la conclusión de que la base del caso se asentaba bajo la manipulación de testigos para contar historias inventadas de abusos a cambio de dinero.
Las investigaciones del bar señalaron el hallazgo de huesos enterrados en el patio trasero del establecimiento. Primeramente, se especuló que podría tratarse de una de las víctimas de la organización que había sido enterrada en el lugar de los hechos. Más tarde, las investigaciones concluyeron que se trataba de huesos de origen animal. Las propias hijas de Colás declararon que su padre sufría de esquizofrenia y que les daba guiones para que dijeran esas cosas. La trama del Bar España fue incapaz de demostrar judicialmente la existencia de una red de tráfico liderada por dirigentes poderosos. Se convirtió en el primer macrojuicio nacional contra la desinformación en España, con una causa abierta por injurias y calumnias contra sus difusores. Si Bar España fue el ruido, Macastre fue el silencio sepulcral que lo permitió. No podemos ignorar que los mismos nombres, las mismas calles y los mismos errores administrativos conectan 1989 con 1992. No podemos borrar el hecho de que una funda de cuero marrón esperaba bajo un cadáver en Macastre a que el machete de Antonio Anglés viniera a reclamarla 3 años después. ¿Fue Macastre el campo de entrenamiento? Fue el lugar donde alguien comprobó que se podía hacer desaparecer a 3 jóvenes, mutilarlos y plantar sus restos en una calle de Valencia sin que el sistema fuera capaz de reaccionar. Quizás los rituales de sangre y las redes de poderosos en Castellón fueron el delirio de un hombre. Pero la existencia de grupos que operan en los márgenes de la ley, moviéndose por esos mismos barrancos con una impunidad absoluta, es una realidad que los sumarios no han podido cerrar. ¿Crees que hubo poderosos implicados? ¿Piensas que los culpables son los mismos? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para más análisis de True Crime.